Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha el Cernidor número 109, correspondiente al día 27 de mayo del 2024. Día frío y lluvioso como pocos. Contamos hoy nuevamente con la presencia de Horacio Mario Lampariello, Álvaro César Alfonso y quien les habla, Héctor Amodio Pérez. En el Cernidor del pasado jueves 23 de mayo les recordé el 52 aniversario de mi detención por el Batallón Florida. Hoy les voy a recordar el 52 aniversario, en el día de hoy, de la caída de la cárcel del pueblo, situada en la calle Juan Polié 1190. La tarde del día 26, Basen Alanís, estando detenido en Infantería 13, por los interrogatorios tuvo la sensación de que la cárcel del pueblo cita en Juan Polié 1190 estaba a punto de ser ubicada. El mismo Basen, por su cercanía a la dirección del MLN, sabía que Rodolfo Wolf era el responsable del local de la calle Juan Polié. Y a mí lo unía muchos años de militancia en la Columna 15 y se sentía muy ligado, muy comprometido, porque yo lo había cuidado durante los meses que estuvo de convalecencia. Lo cuidé en el apartamento de la calle Felipe Sanguinetti 2521, el apartamento 1, por un balazo recibido en un pulmón cuando el asalto a un coleccionista de armas de apellido Guidet. Basen estaba convencido de la necesidad de impedir una matanza que seguramente ocurriría en el local de la cárcel del pueblo si ésta era tomada por las fuerzas conjuntas, dado que los carceleros, o sea, los integrantes del MLN que estaban de guardia con los secuestrados Frick Davis y Ulises Pereira Reverbel, tenían orden de ejecutarlos en caso de ser ubicada por la policía. La tarde del 26 de mayo, Basen pidió ser conducido al Florida. El motivo era conocer mi opinión al respecto y convencer a Wolf para que diera la ubicación correcta, ya que ni él ni yo la conocíamos. Tanto Wolf como yo dimos nuestro consentimiento, pero Wolf agregó un detalle muy significativo. En la casa vivían 4 niñas pequeñas, lo que hacía más necesaria, imprescindible casi, que la cárcel fuera entregada. Tanto es así que Wolf se propuso a sí mismo como intermediario para convencer a los integrantes del local. Pero Christie, que se puso al mando del operativo, decidió que fuéramos Basen y yo. Al llegar a la calle Juan Polié, esquina Charrúa, a mí me colocaron frente a la ventana que está justo a la puerta a la izquierda, y desde allí hablé con alguien que nunca me respondió. Y hasta el año 2017 no supe que con quien yo había hablado era el dueño de casa, el Tito Porras,
Y no me enteré hasta ese mismo año que Bassen había entrado al local y había sido él el que convenciera a los integrantes, a los moradores de la casa y a los carceleros de la conveniencia de la entrega del local. Sin embargo, el MLN me culpó a mí de la entrega de la cárcel. No solo me culpó a mí, sino que me condenó a muerte. De nada sirvieron las palabras de los integrantes del local, de los militantes que en ese momento estaban ejerciendo de carceleros, ni el reconocimiento de Bassen durante años de su responsabilidad. Sin embargo, será el mismo Julio Marenales, que se jactó de ser el promotor de mi condena, quien le dirá en el año 2009 a Gerardo Tagliaferro, ante una pregunta que Tagliaferro le hace, que es el siguiente. Pregunta número 28. El programa se llamaba Cantando las 40. Pregunta 28. En un programa de televisión hace un tiempo le preguntaron quién había delatado la cárcel del pueblo en 1972 y usted dijo que, contrariamente a lo que siempre se supuso, no fue Amodio Pérez, sino Adolfo Bassen. ¿Es correcto? Responde Julio Marenales Sáenz. Sí. Bassen fue a buscar a los compañeros. Ellos, las fuerzas conjuntas, tenían la característica del teléfono de la cárcel del pueblo. Andaban cerca, pero no tenían la casa. Bassen, que estaba detenido, fue con los milicos para evitar que los compañeros se hicieran matar. Creo que se equivocó el compañero. Su razonamiento fue que, teniendo la característica del teléfono, iban a llegar y la preocupación era que quienes estaban allí no se hicieran matar. Esto es el razonamiento, la respuesta de Julio Marenales Sáenz. Pero no quedó ahí la cosa. Perdón. En la página 139 del libro de Miguel Ángel Campodónico, dedicado al personaje José Mujica Cordano, dice Campodónico en la página, como les dije, 139. A propósito de la posibilidad de la traición, peligro que siempre corren las organizaciones de la naturaleza del MLN, Pepe Mujica se ve obligado a recordar algún hecho que lo tuvo de protagonista en las cloacas de Montevideo. Cuando habla de Héctor Amodio Pérez, el Tupamaro delator, que se convirtió en un instrumento muy eficaz de la policía para ubicar locales e identificar a militantes clandestinos, no lo hace con resentimiento. Al menos la expresión del rostro y el tono de la voz continúan siendo los mismos de siempre. Parece evidente que hace tiempo ha entendido que se trata de un tema insoslayable, de modo que acepta referirse a él con serenidad, a pesar de la inevitable exhumación de recuerdos que hablan del daño que Amodio Pérez le causó a la organización. Pero el Pepe Mujica no cuenta
el elemento, no cuenta el incidente o la aventura que corrió en las cloacas, por lo menos no la cuenta completa. Porque él dice: nos fuimos por la cloaca, nos persiguieron y estuvimos casi 2 días adentro. Al final salimos cerca de la rambla por donde estaba Quibón. Pero estuvimos escondidos en las propias cloacas casi hasta el otro día de noche. Hubo un tiroteo y la compañera de Amodio, que había tenido un accidente en una motoneta y todavía estaba convaleciente, decidió entregarse. Le gritó a los milicos desde el caño en el cual estábamos escondidos y se entregó. Lo que no dice, lo que no cuenta, es que Alicia Rey Morales, la noche del 19 de mayo del año 1972, le dijo al Pepe: ustedes váyanse, que yo me entrego y los detengo. Esto es lo que Mujica no cuenta. Y contó otra cosa, que dice: con los elementos de juicio que tengo, estoy convencido de que al menos hasta determinado periodo, Amodio no fue un infiltrado. Era un Tupamaro convencido. Lo que le pasó después por la cabeza no lo sé. Hasta hace algunos años yo tenía la impresión de que era un hombre débil que en un momento crítico, cuando cayó, decidió canjear su situación por la colaboración. Después, hilando más fino, tuve elementos de sospecha como para pensar que antes tuvo alguna connivencia con el enemigo. Por ejemplo, nosotros habíamos sufrido la desaparición de una serie de fotografías de compañeros clandestinos y la explicación que se dio fue que se habían perdido por accidente. Y después resultó que estaban en poder de los servicios de inteligencia. El mismo Julio Marenales Sáenz, en el libro de Márquez Aquino, titulado Marenales, en la página 67 dice: hubo un problema serio y yo me enteré años después. A los compañeros clandestinos había que hacerles documentos falsos y el encargado era Jorge Candán Grajales, que era fotógrafo y vivía cerca de la Facultad de Agronomía. Yo era el encargado de trasladar a los compañeros para fotografiarse y así obtener la documentación falsa. Y yo iba con la camioneta sin saber que ya había sido detectada. ¿Por qué? Resulta que Candán perdió un rollo con todas las fotografías de los clandestinos, incluida la mía, y no avisó a nadie. Un gravísimo error. Damos vuelta a la paginita y dice Márquez Aquino: según los relatos de Eleuterio Fernández Huidobro, ese hecho se le atribuye a Amodio Pérez. Y dice Marenales: no fue Amodio, entre signos de admiración, fue Candán. Eso nunca se dijo, pero es así. Son errores que se cometen, pero lo concreto fue que no avisó. O sea, el mismo Julio Marenales Sáenz, que se jactó de haberme condenado por un hecho que nunca cometí, de Bassen dice que haber entregado a la cárcel fue un error. Y la pérdida del rollo de fotos, que durante años también se me adjudicó a mí, como recién les he leído en el libro de Campodónico, lo deja pasar. Y eso fue un error también.
Y eso que le costó a él años de cárcel. Porque a raíz de la pérdida de fotos, Marenales terminó preso el día 8 de octubre del año 1968. Así se escribió la historia. Y los periodistas dedicados a la investigación y los historiadores se han tragado todas estas contradicciones. Las han leído, si es que las han leído, y como son flojos en comprensión lectora, no se dieron cuenta. Nada más. Interesantísimo. Pero antes que nada, a los televidentes les pedimos que si nos se quieren enviar mensajes por WhatsApp, 097-465-465. Con gusto los vamos a leer, ya tenemos algunos que estaban llegando. Ahora, uno escucha su razonamiento, don Amodio, y lo que usted lee, usted todo lo que dice lo refrenda a través de documentos. ¿Con los mismos escritos? De ellos. De ellos. De la contraparte, para decirlo de alguna forma. Bueno, no me invento nada. No, usted va y lee el libro de Marenales, de Sergio Márquez Aquino, el libro de Mujica, de fulanito de tal, y usted lee lo que ellos declararon. Exacto. ¿Cómo se contradicen? El estilo de Mujica dice parte de la verdad y te la corta. Entonces, ese versito de que te corto la verdad, dice, no, está diciendo la verdad, el hombre es un hombre bueno. A mí lo que me da lástima es que llegar a viejo y no pararse en la cancha y decir, me equivoqué, jodido. No, todos nos debemos haber equivocado en la vida y nos vamos a seguir equivocando hasta el último día, ¿no? El gran problema es no hacer el reconocimiento y haber juzgado a una persona con pena de muerte, que indudablemente se ve que reconocen que no fue así porque no la terminaron de cumplir ni cuando usted vino acá. Bueno, pero era otro momento también. Bueno, pero no la cumplieron. ¿No? Afortunadamente. Por lo menos. Por ahora. No, ya tenemos varios televidentes que nos dicen lo de la ventana, que no regale la espalda a don Amodio. Pero bueno, ya después de tantos años, ¿no? Está jugado y abierto, decía mi padre cuando iba a Maroña y veía a los caballos corriendo, dando la vuelta en el codo. Pero yo lo que noto es la caída de la cárcel del pueblo, que fue con lo que usted empezó al principio. De una de las cárceles. Fue la última. Pero para mí no son cárceles del pueblo, porque gobierno no tenían. La cárcel es una institución organizada por un gobierno, que dice cómo es. Ahora, le pusieron un título, la cárcel del pueblo. Es todo título esto, ¿no? La toma de Pando. ¿Qué tomaron en Pando? ¿Robaron 2, 3 bancos? No, 4. Bueno, 4 bancos, si usted era el organizador, tiene razón, perdóneme. Pero ¿qué fue? Eso no fue una toma, eso fue un choreo. Verdad y justicia, negacionista. Todos inventos de... Todos titulares. Todos titulares. Traídos de la Unión Soviética. ¿Qué cárcel del pueblo? Si ahí tenían secuestrado a la gente, la tenían enterrada dentro de una jaula. Yo le voy a contar. El MLN, sí, en determinado momento, como se adjudicó la representación del pueblo, sí, se la tenía declaró. Un tribunal del pueblo. También, tenían jueces, todo. Tenía interrogadores. Tenía una política que se llamó la justicia revolucionaria y tenía una cárcel que, como era representante del pueblo, decía que esa cárcel era del pueblo, para el pueblo, no para apresar al pueblo, sino para que el pueblo, una vez dictaminados que fulano y mengano tenían que ser prisioneros por sus falencias o por sus supuestos delitos. Claro. Algo le Entonces, tipificarían a el MLN efectuaba su justicia y tenía una cárcel. Entre ellos fainaron a... Exactamente. La justicia revolucionaria. Esa es la... Sí, pero ese fue un error de interpretación. Es trágico, pero es así. El MLN había emitido un comunicado diciendo que si el gobierno no aceptaba el canje se haría justicia. Cayó la plana mayor del Ejecutivo más 2 o 3 comandos de columna. Ajá. Y quienes asumieron la dirección en ese momento, entre ellos Lucas Mancilla,
entendieron que hacer justicia era ajusticiarlo. O sea que ahí no intervino ni el tribunal, esos jueces No, inventados. en la situación que estaba el MLN en ese momento, fue una decisión que se tomó entre 3 personas: Lucas Mansilla, Henry Engler Golochenko y Manuel Marx Menéndez, que en su libro Ay de los vencidos dice que cuando él fue citado para la reunión, él ya sabía qué decisión iba a tomar. O sea que fue uno de los que votó por ajusticiar. Y pensar que querían llegar al gobierno por la vía de las armas, contra un gobierno democrático. Y luego llegan al gobierno, porque quieras o no, el MLN llega a través del MPP, que su fuerza principal es el MLN, o los que quedaron del MLN, otros se fueron, se abrieron, con Mujica por la vía del voto, del sufragio, ¿no? Universal. Para hacer lo contrario de lo que preconizaron cuando eran miembros del MLN. Mire, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que eran un montón de locos bárbaros que querían llevarse la guita en donde, porque ya era tan fácil robar los bancos, como usted decía, que entraban y decían, son los tupas. Está bien, habría gente idealista, no quiero ofenderlo por su tiempo pasado, pero el idealismo por momentos se lo pasaban por las partes. Tenían un tribunal con pena de muerte todavía. Sí. Todo puede quedar claro. Sí. Yo tengo las actas de todos los que estaban como carceleros en la cárcel del pueblo. La tenemos que leer. Sí, pues, por eso. El próximo programa La va a traer. La voy a traer y la vamos a leer. Pero hubo una pregunta reiterada de quienes los interrogaban de por qué se habían sumado al MLN. Claro, porque los que estaban allí no eran Sendí, Huidoro, Amodio, Marenales, Manera Lluvera, eran otros. Claro. ¿No? Y quienes los habían reclutado, etcétera, etcétera. Y después, algunos, Wolf era el que entraba y salía. Si se hubiera votado la ley de amnistía, hubiera sido liberado en el 2010. 85, claro. 2010. Otros fueron liberados. ¿Es cuando usted dice entraba y salía que estaban en negociaciones con los militares? No, entraba a la Casa del Pueblo. Era el responsable del local. Ahí está, era el que entraba y salía a la cárcel, de la cárcel del pueblo. A eso me refería. Bien. Tal vez no me expresé correctamente. No, porque veo que a veces entraban y salían de los cuarteles. Quedó la idea que también el hombre había negociado. Estamos hablando de la cárcel del pueblo, que tenía una camioneta que está publicada en el libro Los Dos Demonios, la fotografía, que ahí llevaban y trasladaban el dueño de casa, que después vamos, en el próximo programa podemos contar eso. Y una de las carceleras, cuando fue liberada, se fue a Suecia, que era, se supone, la que más estaba en contra de entregarse, ¿no? Ahí está. Y bueno, esa es un poco la historia de la cárcel del pueblo, pero es verdad lo que dice Amodio, porque Cristín quería hacer pomada todo lo que había, ¿no? Porque si se quiere, eso fue el último bastión de aquello de que el MLN era invencible. Se terminó ahí. ¿Y sabe por qué? Porque al otro día Juan María Bordaberry, presidente constitucional en ese momento, convoca a los generales para tener una reunión donde, si se quiere, se celebró lo que había ocurrido el día anterior al tomar la cárcel del pueblo, porque había sido un golpe muy fuerte contra la guerrilla en aquel momento. Y hubo hasta un brindis, y Bordaberry les dijo que ahí eso había que voltearlo y dárselo a Pintos Rizzo para que hicieran un edificio, porque si no, en el futuro iba a pasar lo mismo que estaba pasando en otros lados, iban a ir como a predicar allí. En peregrinación. Sí, en peregrinación a la cárcel del pueblo. Bueno, lo cierto que después, durante la dictadura, se dice que fue para una cosa, pero en realidad fue otra. Los que fueron allí muchas veces no fueron para ser torturados, sino para ser más cuidados de la tortura. Y después viene todo el episodio
yo fui no hace mucho tiempo a la cárcel del pueblo, tomé un montón de fotografías y lo que sí me llamó la atención era el lugar donde tenían que dormir los que estaban encarcelados, entre ellos en ese momento Ulises Pereira Rebel y Rick Davis, y era muy difícil porque usted no podía pasar, no podía darse vuelta así como para poder acostarse, era bastante difícil, pero es muy llamativo, es increíble cómo pudieron hacer ese agujero para entrar, que usted no pasa, ¿no? Directamente. Y bueno, y la casa en la cual la señora no sabía lo que estaba pasando, o sea, y los niños no podían acercarse al lugar. Es toda una historia para contar con las actas de los que estaban allí como carceleros y que brindan sus testimonios, si se quiere, para la historia que otros inventaron, ocultaron, ¿no? Sobre ese episodio que no fue, reitero, nada menor. A partir de ahí, yo creo que el MLN, si bien ya venía del 14 de abril en adelante en malas condiciones, después del 27 de mayo, aquello de que eran invencibles y que en muchos casos desde la fuerza de seguridad se decía cómo le ganamos, se cambió. ¿Qué tal? No sé, don Álvaro, ¿tiene temitas para tratar hoy? ¿Qué hacemos? Siempre, hay de todo. Siempre hay. Yo quería recordar nada más, recuerden. solo un recordatorio, por si nos está escuchando, o si alguien le recuerda a la señora ministra de Salud Pública, que estamos esperando la respuesta acerca de la situación de las clínicas oncológicas, especialmente las de radioterapia. Cierto. Y si vamos y nos presentamos en el ministerio y golpeamos la puerta a ver si nos atienden, debe ser entretenido. Bueno, lo cierto es que ahora... Imagínense, vamos los tres caminando, entramos para adentro ahí en en la calle Brance. En la próxima jornada hay una reunión en la cual un colega, que le agradezco mucho, me mandó lo que estaba circulando, que es una invitación por el AGESIC para, si se quiere, tratar estos temas. Ya es muy llamativo en el Estado el desconcierto con los pedidos de información pública. Los funcionarios que están en mesa de entrada, en la mayoría de los casos, no tienen la más pálida idea de qué se trata, para empezar. Pero no es culpa de los funcionarios, es culpa de que no se le dice que lo que tiene que contestar y a dónde tiene que ir. Claro, ahí está. Entonces, en algunos casos, hasta tienen que preguntar a ver a dónde lo mandan. Claro. ¿No? Bueno, y como debíamos uno, lo presentamos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, De verdad. y que quiero leerlo, aunque ya el que presentamos en el Banco de Previsión Social, este es el Ministerio, el del otro, el del Banco de Previsión Social, ya pasaron los 20 días. Estamos esperando. No pidieron prórroga, es decir, si la ley dice una cosa, el Estado no está cumpliendo con la ley, ¿entiendes? Porque tienen todo el derecho, dentro de los 20 días, decirte, no le damos nada. El día 19 te dicen, pido prórroga de 20 días más que lo que dice la ley y ya llegamos a 40. Claro. Y ahí la va piloteando, ¿no? Sí, pero no se hace eso. Nunca se hace. Y después, muchas veces no se contesta o simplemente, como la del Ministerio de Salud Pública, no se sabe si bien. Y una cosa, ustedes se preguntarán, pero no hay nada más para hacer, sí, presentarse en la justicia, pero si usted hace pedido de información pública en forma reiterada, tendría que tener un bufé de abogado. Porque claro, ese es el problema. Cada 10, 15 días tendría que estar en la justicia pagándole a los abogados para que inicien los trámites para ver si finalmente después un juez logra que nos den. Y que no te lo den parcial y recortado. Ahí está. Y acá en por ejemplo. Léalo. Sí. Focaliza el micrófono si no se enoja. Sí, no van a. No sé si lo van a dar, pero bueno. Está presentado al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, el nuevo ministro,
Y dice así: el 23 de julio del 2008, es una comunicación 2509-2008, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respondió a la Cámara de Representantes, firmado por el entonces ministro Eduardo Bonomi, el ministro de Trabajo en aquel momento, no del Interior, un pedido de informes remitido por el entonces diputado del Partido Nacional Nelson Rodríguez, relacionado con los ciudadanos comprendidos en la Ley 18.033, que es la de las reparaciones pecuniarias. En la nota dirigida al Poder Legislativo, se establece que en esa época la Comisión Especial había recibido un total de 9.107 solicitudes, en la cual nosotros conocemos todos los nombres, ¿no? Sí. Y usted especialmente, porque con algunos tenía trato, ¿no? De las mismas, se habían resuelto 4.682, siendo positivas 4.102 y 580 negativas. El documento remitido al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo, reveló que dichos números crecen todas las semanas, resolviéndose nuevos casos en forma permanente, aunque restan resolver 4.425 en total. ¿Eso fue en el año? 2008. Habría que ver ahora cómo estamos en eso. Sí. El entonces ministro Bonomi brindó en la respuesta al diputado del Partido Nacional los nombres y apellidos del total de los involucrados hasta ese momento, 9.107. Y quiero destacar que el ministro Bonomi hizo eso, porque si usted hoy pide los nombres, en el momento en que presenta el pedido de información pública, aunque los funcionarios no sepan dónde lo tienen que mandar, ya tiene un no grande como una casa. Por el llamado secreto tributario, etcétera, etcétera. Esos son los argumentos para no dar nada. Los expedientes positivos al 21 de julio del 2008 comprendían los artículos 2, 7, 8, 9, 10 de la mencionada ley. Y bueno, y acá vienen las interrogantes. ¿Cuántas solicitudes se presentaron finalmente para acceder a la ley 18.033, que es la mamá de todas las leyes? Claro, a partir de ahí fueron sacando otras. Claro. ¿Cuántas fueron aprobadas y cuántas fueron negativas? Negadas, mejor dicho. Tercero, aquellas a las cuales se negó la reparación pecuniaria por la ley 18.033. Luego se acogieron a la ley 18.596. Claro, porque después, como estaban enojados los que no le correspondía realmente por la ley 18.033, que vuelvo a reiterar, menciona 5 artículos de la ley en la cual usted podría estar integrado, es decir, 2, 7, 8, 9 y 10. No sé, habrá estado media hora en la comisaría y bueno, esta ley puede atender. Pero igual vio que no los tratan a todos por igual. No. Después vamos a tratar sí, eso. Sí, claro. Después, ¿cuántos beneficiarios reciben actualmente la reparación pecuniaria basados en el decreto 61020 firmado por el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, y los ministros Jorge Vázquez de Interior, Danilo Astori de Economía y Ernesto Murro de Trabajo y Seguridad Social? Cabe refrendar que este decreto, igual si se derogara, la ley dice que se debe aplicar lo que está en el decreto. La ley 18.026, que el otro día leímos, artículos 13 y 14. Bueno, eso lo vuelvo a reiterar porque sistemáticamente se dice porque no se deroga el decreto. Se deroga el decreto, hay que derogar el decreto y la ley. Las dos cosas. Ahí está. La ley la tiene que hacer el Parlamento y el decreto lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Ahí está. O el Parlamento mismo, dejar sin efecto la ley y el decreto. Y el decreto, las dos. En base al artículo 14 de la ley 18.033, ¿quiénes fueron los integrantes de la Comisión Especial por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? El designado por el Banco de Previsión Social, el delegado del Ministerio de Economía y Finanzas y los representantes del PIT-CNT y Crisol, que debían ser nombrados por el Poder Ejecutivo de entonces. Esto como una Suprema Corte de Justicia. Sí, ¿no? Sí, es así, tal cual. Como una corte electoral donde hay miembros políticos y de los otros, ¿no? Así nos va con esto, ¿no? Sí. Con esta integración. Sexto, entregar los formularios que debían llenar los aspirantes para acogerse a la ley 18.033, porque hasta ahora por lo menos la ciudadanía no conoce cómo es que se accedía a la ley. Decía, sí, yo fui detenido tal día, pero ¿cuáles eran las pruebas que presentaban? Dichos formularios también se repartían en las sedes del PIT-CNT y Crisol,
o los supuestos beneficiarios debían concurrir directamente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque esa es otra cosa que no sabemos. Desde la aplicación de la ley 18.033, ¿cuánto ha abonado el Estado a reparaciones pecuniarias a abril del 2024? Y esta viene complicada. A ver. Teniendo en cuenta lo que ocurrió en la República Argentina con los pagos e indemnizaciones por el llamado terrorismo de Estado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ¿tiene previsto llevar adelante una auditoría al respecto? Las auditorías en Argentina están dando bastante mal, ¿no? Sí. Para los que cobran. 10. Los ciudadanos uruguayos denunciados ante la justicia argentina que cobraron indemnizaciones de manera indebida en Argentina, ¿son perceptores de reparaciones en Uruguay? De ser así, ¿desde qué fecha? Cabe destacar que en el vecino país se basan las reparaciones por el llamado terrorismo de Estado por las leyes 24.043 y 24.411 de los años 1991 y 1994, respectivamente. Otra pregunta, ¿se formalizaron expedientes individuales para el otorgamiento de las reparaciones pecuniarias en el Uruguay? ¿Cuáles fueron los criterios seguidos para fijar las respectivas remuneraciones de la ley 18.033? Mencionar todos los beneficios laterales que tienen aquellos que cobran las reparaciones en efectivo, porque no es solo el cobro de la pensión, sino otras cosas. Y vuelvo a decir lo que ya he dicho hasta el cansancio. Mucha gente se enoja por las reparaciones, pero en realidad, más de enojarse con las que la cobran, podrían también enojarse con quienes las votaron. Y estas leyes de reparación fueron aprobadas por casi todo el sistema político. Sí, es cierto. Entonces, siempre hay que decir todo, ¿no? Hay que ser completito. Claro, aparte, esa comisión que está vigente todavía, hace muy poquitos días, la comisión especial, y voy a leer un artículo del diario La República, el grupo multimedio, ¿no? Comisión especial niega pensión reparatoria a un militante comunista que colaboró con la dictadura. Ese es el titular. Fleming Julio Galo fue detenido, colaboró con los militares y ahora está prófugo. Igual tramitó la pensión para presos políticos, dice. Esta noticia es de hace 2 días, creo que es. Sí, 2 días. La Comisión Especial Ley 18.033, la que usted estaba mencionando, sí, que es la madre de todas las leyes, encargada de definir las pensiones reparatorias. Ellos son los que dicen si te corresponde o no te corresponde. ¿Ah? Sí. Para los presos políticos en la última dictadura negó mediante resolución la pensión reparatoria al ex militante de la Unión de Juventudes Comunistas Fleming Julio Galo, quien está prófugo de la justicia. Que realmente no es que esté prófugo. No le dieron la extradición. Pero el tipo sabe dónde está. O sea, es el prófugo, está escondido. O sea, arman las notas. Sí, pero siga porque hay otra cosa. No, se está poniendo coqueto. Sí, dice, y ahí te dice, quien está prófugo de la justicia. Dice, Galo reside en España, dice después. Y se lo acusa de haber participado, tras ser detenido por los militares, en 29 asesinatos. Fue apresado en el año 1976. A partir de ese momento comenzó a actuar como delator y torturador del Cuerpo de Fusileros Navales, dependiente de la Armada Nacional, al menos hasta el año 1980. Posteriormente se fue a España, donde fue detenido, pero no se concedió su extradición a Uruguay. Desde España, Galo solicitó la pensión especial reparatoria, las famosas PER, que ya nos costaron como $1.000 millones, ¿no? No, ahora estamos esperando la información ¿pero oficial, cuánto? Ajustándola, pero hoy andaremos entre los $560 millones. Bien, hoy. Las PER. Hoy, sí. Está. Hasta hoy, desde que se instauraron hasta hoy. Amparándose, dice en el artículo 11 de la Ley de Pensiones Especiales Reparatorias para presos políticos, alegando haber estado procesado por la justicia militar entre abril de 1976 y octubre de 1979, y nuevamente entre febrero de 1980 y octubre del 82. En este marco, la Asociación de Expresas y Presos Políticos, Crisol, presentó un recurso afirmando que Julio Galo había sido colaborador del régimen militar, lo que llevó a la comisión a determinar que no cumplía con los requisitos para recibir la pensión solicitada. Punto. A ver,
tienen contradicciones de todo tipo. La ley no dice que tenés que ser colaborador, no colaborador del régimen militar. Dice que si vos estuviste procesado y preso por la justicia militar durante los periodos estos, a vos te corresponde la pensión. Pero hay reconocidos colaboradores que la cobran. Por eso, o sea, parece que le cayó gordo. Lo que pasa es que los revolcó, me parece, a la UJC y al Partido Comunista, ¿no? Sí. El hombre se habrá sentido traicionado, cuál fue la razón por la cual el hombre cambió de bando, por decirlo de alguna forma, pero la realidad es que la ley no dice si fuiste o no fuiste colaborador, dice que si estuviste procesado por el proceso de la dictadura, porque aparte era UJC, era de un grupo de izquierda, que el hombre después dejó de serlo, bueno, yo qué sé. Invitado a ser integrante del aparato armado del partido también comunista. Claro, seguro, conocía esa interna. Claro, no. Pero afiliado a los 16 años al partido. Bueno, sí, que en el libro habla muy bien de esos temas, de cómo afiliaban menores y los utilizaban. Yo cuando digo el libro es el próximo libro de autoría de Álvaro Alfonso, con la colaboración de don Amodio Pérez. Yo solo tengo el placer de leerlo. Ya llevo 33 hojas y esto está... Los papeles del Chicho son un poroto al lado de ese libro. La verdad, va a ser algo para alquilar balcones. Podemos dar el título, ¿no? No podemos dar el título. La otra vez lo dimos el título, ¿no? Lo dimos en la pasada que no estaba. ¿Para qué lo dio? Y lo dimos porque hay ¿Lo que... dimos? Lo Yo creo dimos. que no. Sí, lo dimos. Que aparte es un título realmente ajustado a la verdad y en los años en que se dijo fue como una gran novedad, porque si lo decimos ahora dicen, eso es normal. Bueno. No lo voy a decir porque Álvaro dice que no quiere que lo digamos, pero en el programa pasado lo dijimos. No, pero siempre hay que esperar. Hay que esperar. No hay apuro. No hay apuro. Bueno. No. Entonces yo lo que noto acá, que este hombre estuvo preso pero se lo rechazaron. ¿Tiene derecho a apelar a esta Sí, comisión? va a haber una apelación. ¿Y a dónde la tiene que elevar? Porque ahora sí que me dejó, porque esta es una comisión ahí inventada. Claro, pues se supone que... Al Poder Ejecutivo. Tiene que haber una primero todavía no fueron Notificado. no fueron notificados. Crisol dijo que no, pero todavía no han sido notificados oficialmente si sí o no. Esto dice, se dio luego de que el Ministerio de Si Trabajo... quieren, un día les damos datos de nombre de gente que, ¿No que quiere largar un par ahora? que fue calificada como colaboradora y que sabemos que está Cobrando. en la lista cobrando. Y algunos, me enteré que cuando le iban a decir que no, amenazó de que iba a seguir hablando y se lo dieron. ¿La verdad? Sí, Hay un caso que fue ahí a donde se reúne la comisión, sí, y golpeó la mesa y dijo, si no me la firman, porque le habían dicho que no te la vamos a Sí, firmar, claro. voy a seguir hablando. Y se la firmaron. Pero hay gente que se fue del Partido Comunista y no había estado en nada en ese momento, entonces de decir, de delatar gente, no había estado y se exilió. Y sin embargo no le querían dar, pese a que había estado unas cuantas veces preso. Le dan a los amigos, a los que siguen diciendo que son comunistas. ¿No? Sí, a Queiroz se la negaron. Queiroz presentó, el que trajo la bandera desde la Argentina, presentó la solicitud. Cuando vos estabas hablando, yo creo recordar que él tuvo que ir al Ministerio de Trabajo a pedir el formulario. El formulario, bueno, pero es bueno que Yo en algún lado tengo la imagen del impreso, sí, del formulario. Ahí está. Tendría que buscarlo. Y se la negaron. Sigue el artículo. Dice, esto se dio luego de que en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pidiera información a la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero, quien informó que Galo tiene una orden de captura emitida por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad por su participación en múltiples causas. Fleming tuvo el desparpajo de presentarse ante la comisión especial, dijo el presidente de Crisol, Gastón Grisoni, al ser consultado por diario La R. Para Grisoni, la solicitud del devenido en represor demuestra su desprecio a la justicia, de la cual se mantiene prófugo, y del menosprecio a las autoridades que tienen la responsabilidad de implementar dicha ley, enfatizó, aprobada en el año 2006. La ley reparatoria... ¿Quiénes son las autoridades que tienen derecho a implementar esa ley?
parece que la comisión especial. Él es una de las autoridades para Claro, por eso. Pero aparte es un tema. En la ley tampoco dice que el individuo esté penado, que no pueda tener una pensión si está requerido. Porque mientras esté requerido sigue siendo inocente. A ver, me siguen el razonamiento mío, muy lineal. Pero es cierto, si el individuo está requerido, pero no está procesado todavía. Nadie, porque acá en ausencia no te pueden procesar en el Uruguay. No te pueden declarar culpable. Te declaran culpable ellos en los diarios. Bueno, a mí también me declararon culpable por la palabra del libro cuando Laurier dijo 3 días antes de la audiencia que iba a salir esposado, ¿no? Y bueno, pero lo que pasa es que ustedes le acomodaron la fiscal y le acomodaron al juez para que le dieran en la cabeza. Claro, ahora, ¿o no? Sí, ahora que ¿Me equivoco o no me equivoco? Pero está bueno que lo diga porque ahora en estos días, Sí. en las cuales se habla de que se quería acomodar la fiscal para el caso Pena de... Y eso pasa siempre. Sí, Jorge Díaz los acomodaba todo. Claro, yo lo sufrí en carne propia. Claro. Así que no está bien que pase eso. No, pero no hagan cuento. Están mintiendo. La hipocresía que hemos escuchado en estos días. ¿Y el caso Leal? Sí, claro. Claro, el caso Leal sacan a la fiscal Fossati y Leal se escondió, no aparece por ningún lado. No, y peor, porque el día que aparezca le van a decir, vos, ¿y por qué fuiste al Chuy? Es la primera pregunta que le tienen que poner al hombre. Sí, claro, pero además tampoco pudimos saber porque el fiscal Gómez nos negó en el pedido de información pública la investigación administrativa. Es decir, que de fiscalía pueden salir audios de lo que sea, pero siempre para este lado. Pegándole al mismo partido. Claro. O a la misma coalición. Bueno, y ahora habló el presidente de la República y mencionó un caso Moravito, ¿no? Sí. Él lo dijo, él dijo, salió por la puerta y no avanza. Lo dijo el presidente de la República. Sí. No lo dijo Álvaro Alfonso, que lo ha dicho hasta 100 veces ya, o 200 veces. Sí. El hombre dijo, se fue por la puerta. Bueno, y hubo unas declaraciones del presidente de los fiscales, William Rosa, aduciendo que la fiscalía le faltan recursos humanos, y que no hay que pegarle tanto. Bueno, pero loco, cobra bien. Esto es como el VAR. Seguro, acá en el Uruguay el VAR anda como la miércoles porque dice que las canchas no tienen altura para poner las cámaras. ¿Y a quién le vas a pegar? Pero además, al VAR. Y acá le pegas a los fiscales, claro, que acusan. Que en 6 años no se te ocurrió, a ver, ¿dónde está Moravito hoy? ¿No le podés mandar un interrogatorio a Moravito a ver por dónde se fue? Claro, tiene miedo que hable el hombre. ¿Cómo se fue? Yo tengo una experiencia con... Y bueno, y algo más, ¿no? Cuando sacaron un comunicado por este tema de Iturralde y los fiscales, pero no sacaron un comunicado cuando Díaz atacó a la fiscal de la Ciudad de la Costa. Se olvidaron. Y voy a contar una anécdota, simplemente una anécdota de cuando era alcalde. Había un problema en un momento sobre el tema de las picadas. En realidad en todo el país. Las picadas de las motos. De las motos, exactamente. Porque en algunos casos podía haber hasta accidentes. Hubieron accidentes. En la Rambla hubieron accidentes. Sí, pero en el interior podía ser más. Entonces se citó a todos los puestos involucrados del Estado en eso. Policía Caminera, Ministerio del Interior, a nosotros, los alcaldes, también al Congreso de Intendentes, etcétera, etcétera. Y había una gran preocupación de Policía Caminera en este aspecto, que estaba intentando buscar soluciones a ver cómo, porque le decían que eran para allá y después iban para el otro lado. Policía Caminera hacía un operativo, pero finalmente el operativo había que hacerlo en otro lado. Y los vi muy preocupados a los de Policía Caminera. En un momento, este señor se levanta y dice: soy el fiscal William Rosa, vengo en representación del señor fiscal general de la Nación, Jorge Díaz. Bien. Dice, pero nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, la fiscalía. No, pero yo espontáneamente me paré y le dije: ¿pero usted a qué vino acá? Porque si no, no sé si lo habrá escuchado o no, pero lo dije y lo escuchó mucha gente. ¿A qué fue si no tenía nada que ver? Ahora, ¿la fiscalía no tenía nada que ver en esto? ¿Tiene nada que ver? Bueno, vengo en representación del fiscal, ¿no?
Sí, ahí Sí, te meten, sí, te claro. meten el pecho, sacan Sí, pecho. sí, pero vengo en representación y cuando tengo que sacar un comunicado igual al que sacó después, pero como es día, no lo saco. Es decir, Rosa, cobre bien y no se queje más. Pero pará, yo sigo esto estaba precioso, mirá, dice. Hablaba del desprecio, ¿no? Y habla de que, enfatizó, aprobada en el año 2006 la ley 18.033. La ley reparatoria significó, según Grisoni, un inmenso logro de las víctimas del terrorismo de Estado en el marco de los compromisos del Estado uruguayo en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos, con cifras que oscilan entre 5.000 y 7.500. Uruguay tuvo el mayor número por cápita de presos políticos del mundo durante la última dictadura cívico-militar. De estos, aproximadamente 3.500 recibieron el beneficio de la pensión reparatoria. 3.500. Es lo que él dice. Así que Bonomi está mintiendo cuando mandó. Por eso quería llegar acá. Bueno, el que miente es este señor, porque Bonomi no miente. Era el ministro de Trabajo, porque si Bonomi miente, y acá no miente. Y en la actualidad dice son unas. Acá dice, y en la actualidad son unas. Tenemos los documentos, así que le podemos traer y mostrar y decir aprobadas, no aprobadas. Bueno, y le voy a contar más. El tipo achica cuando no le conviene, porque mire, achicó el número para que no fueran tantos, que no fueran tan malos. Y achica ahora, dice, en la actualidad son unas 1.750 personas quien perciben la PER, una indemnización equivalente a 8.5 base de prestaciones y contribuciones, aproximadamente, dice, 50.000 pesos. Bueno, son más de 50. No, Operación Verdad dice cuántos son, porque está el informe del Banco de Previsión Social, que habla de 438 millones de dólares hasta ese momento, y eran más de 2.200. Es decir, que ahora bajó 500 en un rato. No, pero usted no sabe las cosas que dice esta bestia de hombre. Fleming Galo, dice, fue detenido por miembros del FUSNA a principios de 1976 en el marco de la represión desencadenada contra el Partido Comunista, Operación Morgan. Y según sus propias declaraciones, comenzó de manera inmediata a colaborar con sus captores, transformándose él mismo en un feroz represor. Fue procesado formalmente por la justicia militar que acuerdo a lo expresado por Grisoni a la R, se trató seguramente de un acto ficticio para encubrir y blindar su accionar como agente encubierto al servicio de la dictadura. O sea, como que el hombre ya trabajaba de antes y lo procesaron ahí. Me suena eso. Hay varios de eso. Y acá mire lo que dice. Julio Galo formó parte de un grupo de tareas llamado La Computadora. Este grupo operaba dentro de la estructura del S2, interrogador de inteligencia del Centro de Fusileros Navales FUSNA, y se dedicaba al procesamiento de información obtenida en operativos y actas de interrogatorio bajo tortura a detenidos. El documento establece que en este grupo participaron activamente los detenidos Fleming, Julio Galo, Esconamiglio y Roberto Patroni Beldraín. Los que ordenaban la información confeccionaban fichas de cada detenido. Y 10 más. O requerido, mecanografiaban y también interrogaban y salían al exterior a colaborar en procedimientos. De acuerdo a la sentencia, estos detenidos tenían cierta autonomía para manejarse, sometían tanto a hombres como a mujeres detenidos a tratos degradantes. Según se informó en el proyecto Sitios de Memoria Uruguay, Galo es mencionado en él al menos 3 causas judiciales por delitos de lesa humanidad, desempeñando un rol represivo, destacado y participando en la identificación y tortura de sus ex compañeros y compañeras de militancia, Vera, Jorge y otros, impulsada por el Grupo Colectivo de Denunciantes de 2011. Mariana Felartigas Arigón, su denuncia impulsada por el Grupo Colectivo de Denunciantes 2011, y ahí sigue diciendo algunas denuncias más que tiene. Esto salió hace horas. Yo creo que tenemos ojos en la nuca a esta altura, ¿no? Pues, porque empezaron a hablar de sus tareas en la computadora, ¿no? En esos años 76 y eso. Pero yo pregunto, ¿eran solo 2? Usted dijo 10 más, por lo menos. Llegaron a ser 12. Por eso. No sé si eran discípulos o... Capaz que alguno de esos debe estar cobrando. De los que cobraban. De los que estaban colaborando, supuestamente. Habría que ver. Bueno,
déjeme ver, tengo mensajes, espere que tengo mensajes que después me tiro. Acá dice el televidente terminado en 226, dice: excelente programa como siempre, para la tranquilidad de Álvaro, que sepa que si bien hablaron del libro no dieron el nombre, saludos. Yo lo quería llevar. ¿Viste? Habíamos quedado en el borde. Yo ahora no lo dije todavía. No lo dije, yo leí un artículo. Ya. No hay apuro, porque cuando Está bien. se hable del libro se le va a mostrar la tapa. Mira, acá no tenemos lo tiene que decir usted. Un oyente. Sí. Yo lo tengo agendado como el oyente 313. Porque tenemos muchísimos oyentes, tengo que agendarlo. Importante saber a ciencia cierta, palabra por palabra, la declaración completa de Mujica a las Fuerzas Armadas. ¿En qué archivo se encuentra? No me diga que están en el archivo Castiglione. Están reservadas todas. Todas están reservadas. Igual hay anécdotas, ¿no? De la época. Sí, bueno, pero lo importante Yo tengo alguna cosa publicado. No, está publicado en el libro Jugando a las Escondidas, que se lo tengo que conseguir a Modio y no está más que agotado. Pero hay allí alguna cosa. Pero más allá de las declaraciones o de las actas, Sí. hay un montón de cosas que están reservadas que no tiene realmente sentido. Yo creo que no quisieron trabajar mucho en algunas cosas. Por ejemplo, todo lo que es audio lo reservaron. Sí. No querían ni escucharlo. Ya, resérvese, Sí. por las dudas. Sí, un CD de Sandro, otro de Palito Ortega y arriba. Sí, tal cual. Todo lo que eran audio, las escuchas telefónicas. Eso debe ser brutal. Eso es oro. Oro puro es eso. Modio, tú tenías algo sobre el tema del fiscal Percivale. sí, que la abogada defensora de Aldo Morales, Ivo Morales, presentó un escrito pidiendo la remoción del fiscal Percivale de la Fiscalía Especializada de Lesa Humanidad. Casualmente fue después de nuestro programa sobre el caso Roslik. No sabemos si nuestra intervención tuvo algo que ver o no, pero es un hecho a tener en cuenta. Esperemos que un día quien tenga responsabilidad de hacerlo separe del cargo a este personaje, Ricardo Percivale, que por sus antecedentes debería haberse excusado de ocupar ese puesto. Pero bueno, es lo que pasa en este país. Mire, ¿Me permite sí, usted? de Confé. Después le entramos a esto. Mire, hay una denuncia. Todo esto es una denuncia del doctor Salle directamente a José Mujica. No sé si los televidentes recordarán en cuando, el 2010. si no, ahí está, esto ya hace de 14 años, cuando hubo un scrimmage, digamos, dentro del Frente Amplio, incluso con el PIT-CNT, que Mujica quería que el acto de asunción de la plata fuera de los privados, es decir, de algunos amigos que Aceptar donaciones. Aceptar donaciones para el PIT-CNT se paró de punta diciendo que lo tenía que pagar el Estado. Y bueno, y ahí hay diversos títulos. El PIT-CNT condena que sean empresarios los que paguen la fiesta del 1 de marzo, pero Mujica seguirá adelante. El País decía: Frente bloquea colecta empresarial de Mujica. No, pero ahora hacen comidas de $1.000 por invitado. Sí, lo hacen todos los partidos. Está, ¿no? bueno, pero no quiero hablar de Mujica, sino de lo que escribió Percivale. ¿Sabe quién era el fiscal cuando Saya se la denuncia en este tema? Sí. Y con el tema después de Fripur, etcétera, etcétera. Recordemos que se perdieron $80 millones de exportaciones por una situación generada con Fripur.
en la cual intervino la guinada. El que hizo la donación de la banda presidencial fue Fernández. Sí, ahí está. Por eso, era $15.000 que costaba, me parece. Ahí está, por eso le digo. Pero no quiero hablar de eso, porque como que no tiene mucho sentido. No, ya fue. Sí, pero sí de Percivale. El fiscal era Percivale, o sea que archivó el expediente. ¿No? Feldman, y después en esto. Y después siguió, ¿no? Y después decían que se quejan porque los elegían a los fiscales. Y esto también. Los colocaban. Caían parados, todo tipo. Sobre el tema es una, en relación a la denuncia, acá está la firma de Ricardo Percivale, pero yo quiero leer el final no me la haga tan aburrida. No, por eso. No, está poco aburrida lo que voy a leer. Lo importante es dividir correctamente las aguas para que en definitiva todos los órganos del Estado asuman y ejerciten las esferas de competencias que la Carta Política les asignó, de forma tal que se efectivicen los controles de índole políticos, disciplinarios y administrativos, sin desmedro que en caso de relevancia sí se precipite la justicia penal. Mas, de forma alguna, resulta conveniente a un sistema democrático de estricta separación de poderes, de frenos y contrapesos, que se magnifique lo que se ha dado en llamar judicialización de la política, que no es otra cosa que trasladar conflictos al ámbito judicial, que bien pueden resolverse en otros ámbitos, bajo otros parámetros, otros principios y fundamentalmente otras consecuencias menos aflictivas para los involucrados. En otras palabras, no corresponde que se concatene, se condicione la responsabilidad política a la penal, pues, huelga resaltarlo, se puede ser inocente desde la perspectiva jurídico-penal, que se gobierna por los principios elementales de legalidad y responsabilidad subjetiva, así como al apegado mayor a las garantías procesales, y no serlo políticamente, donde si bien impera la pronesis, la prudencia, refulgen en los principios de oportunidad y objetividad. En atención a lo que viene de verse, se entiende inoportuno proceder a instruir los presentes, por lo que de compartirse tal temperamento correspondería disponer el archivo de estos obrados. Y inmediatamente el dueño de Fripur encargó y pagó la banda presidencial de Mujica. Después de esto, pero ¿y ahora qué estamos haciendo? Al revés, ¿no? ¿Cómo es? Ahora, si antes estamos politizando. Estamos politizando la justicia. Claro, están haciendo lo que se quejaban. Seguro. A ver. Mire, acá le mandan una pregunta a don Amodio. Un oyente, el oyente Jorge. Pregunta para Amodio: ¿quién nació primero, el MLN o los montoneros? Si la sabe. Yo creo que el MLN. El MLN, ¿no? Por los años. Pues fue en el 62, por allá. Bueno, ese es el germen. Pero en 1967, el 8 de enero del año 1967, lo que quedaba del grupo Tupamaros, porque se produjeron algunas muertes y muchos detenidos, algunos detenidos mejor dicho, en un local de la calle Espartero. Nos reunimos 5 integrantes del grupo Tupamaros y dimos nacimiento el día 8 al Movimiento de Liberación Nacional. ¿Usted estaba en los fundadores? Sí. Los otros fueron Raúl Sendí, Jorge Manera, Julio Marenale y Eleuterio Fernández Huidobro. Con el tiempo, esos 5 nos llamarían las vacas sagradas. Medio en broma, medio despectivamente también. Sí. Depende de dónde te viniera el San Benito. Que el 22 de diciembre de 1966 muere Carlos Flores en un tiroteo y menos usted, todo el resto tuvo que pasar a la clandestinidad a los pocos días, ¿no? No, fuimos pasando paulatinamente. Lo que pasa es que la policía en ese momento daba información a la prensa y más o menos sabíamos, leyendo la prensa, qué día iba a salir la foto nuestra.
como requerido. Entonces, bueno, Ahí sí van yo me escapando. recuerdo que las navidades del año 1966 las pasé en casa de mis padres y hasta el día de Reyes no salió mi foto en los diarios y la de Alicia. Pero los otros sí habían salido. Los otros, unos cuantos habían salido las fotos, sí. Y pasaron los primeros días en las playas de Deposito. la costa, de lo que hoy es la Costa de Oro. No, antes, en Positos no. A la Costa de Oro fuimos después, Mire usted. ya en plena clandestinidad. Yo quería tocar un temita que está interesantísimo. Dice, acá hay un artículo del diario El País que dice: La Calle propuso cambios a la ley de género para garantizar defensa de acusados y evitar denuncias falsas. Dice, un montón de denuncias tardan en resolverse por culpa de las que no son verdaderas, dijo a El País la prosecretaria de la Presidencia, Mariana Cabrera. Dice, el presidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento un proyecto para modificar la ley 19.580, conocida como la Ley de Género, en 4 de sus principales artículos que tienen que ver con las pruebas que puede presentar el denunciado, el peso que tienen las pericias, el castigo establecido para quienes realicen denuncias falsas y la forma en que se reclaman reparos económicos. ¿Y acá qué me voy a referir? Me voy a referir a que cualquiera de nosotros debe haberse cruzado con algún caso de que en algún divorcio viene la señora, la esposa, cuando se pide el divorcio, y le carga algún lío referido a sus hijos al esposo del cual se está divorciando, lo cual logra con eso que por lo menos por 1 año, 2 o 3 años quede en discusión si los puede ver o no los puede ver, porque no lo acusan de violadores, pero los dejan flotando en un limbo y que por esta ley no tiene posibilidad de rebatir lo que diga la mujer. Es irrebatible. ¿Qué era lo que hace? Ese es uno de los ejemplos, es los ejemplos más comunes, ¿no? Los propios abogados instruyen a las mujeres para que planteen las denuncias para de esa forma forzar, primero, la tenencia, se la garantizan automáticamente, no llevar, que los padres no lo puedan, el padre no lo pueda ver ni acompañar, y todavía le fuerzan en una negociación para obtener mejoras económicas a las pensiones. ¿Está bien? Todo un teje y maneje repulsivo. ¿Qué pasa? Automáticamente que el presidente envió este proyecto al Parlamento, saltó el Frente Amplio, Carolina Cose y Orsi, saltaron con las 2 piernas porque estaban tocando, Carolina Cose dijo que estaban tocando una ley que era sagrada. Ahora, es una ley que para mi gusto viola los derechos de todos, no somos todos iguales. La mujer va y dice, pasó tal situación, que era lo que se empezaron a dar cuenta cuando le tocó la denuncia falsa a Yamandu Orsi. O sea, técnicamente era complicado. Aparte, todavía la persona que denuncia y es una denuncia falsa no tiene castigo. Porque si ustedes se fijan, cuando denunciaron a Orsi, la denunciante, que después reconoce que fue orquestado en un programa de televisión como Santo y Seña, no fue procesada por eso, por mentir. Fue procesada por asociarse con otros por un bien económico. ¿Está bien? Pero no por mentir. No por entrar por la ley 19.580, porque por ahí no la pueden juzgar. Procesar. Porque dice especialmente que no tendrá castigo. Entonces dice, no, eso no, hay que cambiarlo. Ese artículo decirle, tiene que tener castigo. El que miente, paga. Y después hay algo que nadie se había fijado. Dice, y la forma en que se reclaman los reparos económicos. Porque, ¿qué pasa? Esta ley tenía algo totalmente violatorio de otras leyes, que era, ya definía el castigo económico que te tocaba, que eran 12 salarios de la persona que era denunciada. Entonces, ¿qué hacía? Y bueno, vamos a denunciar a pena de casi 400 palos por mes, 360 creo que son, 12 meses, una buena plata, ¿no? Ahora, en el entorno de los $100.000 más o menos, ¿no? Por ahí. Después fueron por Orsi, intendente, otro que tiene un sueldito importante. Habían empezado a darle de punta, habían encontrado una beta, en mi opinión. Caso Romina Celeste y Mastropiero, que es creo que es el muchacho, ¿no? Mastropiero, que es el que la asesoraba y todo eso, ¿no? Esos estafadores, estafiña, y habían encontrado una beta para pegarla. Entonces, bueno, acá relata todo el artículo pero hay una parte
Claro, dice no había solo hombres que técnicamente castigados, porque también había madres, abuelas, tías, que nos decían que había muchos artículos que perjudicaban al denunciado, sostuvo Cabrera, la prosecretaria, ¿no? Entonces, el efecto era todavía más grande. Y al final, denuncia falsa, reparación patrimonial, dice así. La ley de género establece en su artículo 80, dice que la víctima puede reclamar una reparación patrimonial, la que es equivalente a 12 sueldos. Lo que señaló Cabrera es que hay una irregularidad por no atender la prohibición que establece el Código del Proceso Penal en sus artículos 101 y 102, en cuanto a que una reparación de daño no puede ejecutarse por vía penal. Habían hecho una ley que penalmente te castigaba, pero también te sacaba plata, si eras culpable, o si te lo embagallaban el lío, ¿no? Y estaba prohibido por el Código de Proceso Penal. O sea, estamos hablando que los que redactan las leyes no son buenos redactándolas. No, me permite una cosa. Yo creo que si hay que achacarle debes a todos los gobiernos, hay que achacarle debes. El principal debe, tal vez, de este gobierno no fue haber entrado con una goma de borrar y empezar a borrar varias leyes que venían de los gobiernos del Frente Amplio que son impresentables. Y lo tenía que haber hecho rápido. Y dicen que lo están sacando al final ahora. Pero son impresentables algunas leyes, ¿no? Claro, porque, pero... Por ejemplo, la ley 18.026 al Poder Judicial le dice, vos retirate de acá, que lo que podemos hacer denuncia y cosas, y si vos decís que no, te venimos y te traemos a 10 más que agarramos la esquina y que hablan y termina el partido. Exacto. Bueno, y hay unas cuantas de ese tipo, pero que pasaron desapercibidas. No, pero que esta la votaron. Muchas la votaron. Pero acá creo que, mire, yo no le quiero mentir, creo que los que lo votaron en contra fue Bianchi, Da Silva y el diputado Subía. Creo que fue que lo había votado en contra esta. Pero dice así, entonces, ¿cuál es el planteo que hacen acá? Vos decís, no, pero la quieren desmembrar la ley. No, le quieren dar garantías al denunciado. Si el tipo es culpable, paga. Pero si el tipo es inocente, no lo podés matar solo por el grito de la mujer cuando va al juzgado. Dice, y en ese sentido, dice, el Ejecutivo pide sustituir el artículo 80, que era el que le decía tener que poner, ¿no? Y que estaba prohibido por el Código de Proceso Penal hacerlo en ese juicio, tenía que hacer un juicio paralelo, dice, señalando que la víctima podrá reclamar, no es que automáticamente le tocan los 12 sueldos, pero por la vía procesal correspondiente, una reparación patrimonial por daños y perjuicios de acuerdo a las normas que rigen esta materia. O sea, no le quitan derechos, los ratifican, pero de la forma correcta como está establecida en el Código de Proceso Penal. Era una ley, sigue siendo, porque yo todavía tengo un temor. Cuando lleguemos a octubre se desmembra todo, el Parlamento queda medio chaucha, ¿no? Porque están las elecciones, primera vuelta, segunda vuelta. En este momento ya está chaucha. Por eso. Entonces yo hago la siguiente pregunta. ¿Esto la dan los tiempos? Porque mirá que si esto o se vota a tapa cerrada o no se vota. Porque esto, cuando lo abrís en una comisión, el proyecto de ley del Parlamento, el Frente va a pedir que vengan las feministas tal, los feministas tal, los otros, y va a ser un desfile. Hasta que le digan, se corta, se vota. Sí, claro. Pero aparte, salió esto y salió la Asociación de Abogados a felicitarlo. Se pasaron de alcahuete, como digo yo, porque eran elogios diciendo que estaban desesperados porque ya no aguantaban más esa ley. Los fiscales no fueron. Los fiscales no hablaron. Los fiscales no hablaron. Hablan cuando les conviene. Y cuando hay casos similares, pero no les conviene, se callan la boca. Y en esto no quieren meterse en contra. Si son unos fascistas, no todos. Voy a decirlo que no todos. Yo creo que la ley hay que modificarla. Lo que no sé es cómo van a hacerlo, cómo van a poder hacerlo, porque esta ley rige a escala mundial. Está bien, pero hasta ahora no nos modificaron la Constitución nuestra. Hay muchísimas leyes que la Constitución está en contra. La Constitución está en contra. O sea, no existe. Esta es una. Yo sé si la misma ley, con pequeña diferencia en los montos, rige, por poner un ejemplo, en España. Y es y seguro que si vamos a Italia y vamos a Francia es mundial. O sea, porque fue una ley como la reforma jubilatoria, la reforma de la enseñanza,
fue impuesta por los organismos multinacionales. No, yo sé que va a haber lío. Bueno, Entonces, tendremos que a lo que le toque. Uruguay no va a ser, no puede ser una isla que se libere de esa directiva. No veo, yo creo que está muy bien que hayan presentado la reforma. Lo que no creo que la puedan llevar adelante. Ya vendrán algún tirón de oreja. Y bueno, vendrán, ¿qué va a hacer? Supongo y yo. lo tomarán y Me le puedo dirán, equivocar. veremos que lo hacemos y seguirán participando. Me puedo equivocar. Yo Estoy, sé que estoy entrando en un terreno resbaladizo, porque es hacer suposiciones. No, pero va a haber problemas. Van a haber muchos que van a pararse en esos acuerdos Y en aras de hacer suposiciones, yo creo que el caso Penades va a tener muchas alternativas. Es un pálpito que tengo. Sí, bueno, pero veo que aparece que ahí son como 22 denuncias. Yo creo que algunas deben ser verdaderas. Hay otras que las habían inventado por los 12 sueldos. Ya veremos. Acá dicen que había cosas trasfondo. No había trasfondo, era un tema de guita esto. Ya veremos. Estamos hablando de $100.000 por denunciante. Ya veremos. Es un pálpito que tengo. No, yo le creo. Le voy a decir otra cosa, que coincido con Álvaro cuando dijo que este gobierno tuvo un problema de tiempos para empezar a borrar. Pero mire, ahora sacó otro lío más, que te lo saca bien, y a partir de mayo. Movilidad sostenible. Eliminan gasoil subsidiado para nuevos ómnibus urbanos y unidades con más de 18 años. ¿Qué quiere decir esto? El gasoil está subsidiado por el Poder Ejecutivo, o sea que usted consume gasoil en Bella Unión, Tomás Gomenzoro, Rivera, Cerro Largo, y ¿a quién subsidia? Al transporte urbano de Montevideo y áreas metropolitanas. Y ahí apretadita. Los 191 millones de dólares más lo de la intendencia, ¿no? Más de lo de la intendencia, que ya lo habíamos pedido nosotros. Es decir, para que quede bien justo, el señor que se va a levantar mañana, que estaba viendo que va a salir a arar mañana, así que sale a arar, ¿sí? Está subsidiando el transporte de Montevideo con lo que usted paga. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo este gobierno ahora? Dijo, bueno, se elimina el gasol subsidiado para nuevos ómnibus urbanos. ¿Qué pasa? Les están exigiendo, el Poder Ejecutivo está exigiendo que entren ómnibus eléctricos. Dijo, yo no te subsidio más. Y aparte le cargó unidades con más de 18 años de antigüedad, tampoco te la subsidio. O sea, yo creo que lo que está haciendo este gobierno, que lo tenía que haber hecho al principio del gobierno, yo lo hubiera hecho al principio, fue evitar confrontarse con sectores de izquierda y grupos poderosos, no solo de izquierda, porque en el tema del transporte no es un tema de izquierda ni de derecha, estos son amigos del poder. Según el tipo que esté, somos amigos igual. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, Sí. Y ahí vos tenés desde las cooperativas a las sociedades anónimas. El dinero está presente en todo. Todos lados van por la plata. Entonces, claro, les cortan las unidades de más de 18 años, le dicen, tenés que, bueno, ¿y cómo hago? Y tenés que, ya sabés que tienen fin. Lo va cortando de a poquito. Y lo hace lento, bueno, pero lo está haciendo. La pandemia jugó un papel importante, pero... Bueno, está el subsidio de la Intendencia de Montevideo durante la pandemia al transporte, al boleto. Ahora va a haber, Fue millonario. va a haber como empresas, estaba, ómnibus de más de 18 años, hay empresas que van a quedar reducida la flota a la mitad, porque si no les... No, le dejan seguirlos Sí, usando. sí, pero no te voy a subsidiar el boleto. Sí, pero lo siguen usando porque le subsidian el gasoil. Que fue lo primero que hicieron, vamos a ser honestos. Cuando empezaron a subsidiar Vos sabés el gasoil, lo que consumen. tiraban las unidades viejas a la calle a recorrer para justificar que estaban funcionando. Aunque levantaran o no boletos, y el negocio era el cuenta kilómetro, no era el boleto que vos bajabas. Porque vos tenés el subsidio del boleto por la intendencia y el subsidio del Poder Ejecutivo del gasoil. Lo que vos necesitas es que el ómnibus esté caminando, con el motor prendido, consumiendo gasoil. Porque vos recibís un retorno después, en plata. Cuanto más gaste, mejor. Exactamente. Y me lo dijo gente que trabaja ahí adentro. Sacamos todas las cachilas viejas, las tiramos a la calle y andar. Ahora le dijeron 18 años, ya con eso pegaron un tijeretazo. Y el año que viene va a ser otro más y otro más. Y lo nuevo ya no te lo subsidian porque te dicen tiene que ser eléctrico. No me podés poner a motor a combustión, solo eléctrico. Y yo recuerdo que en una presentación de unas unidades de Cuxa fue el presidente de la calle a cortar la cinta, ¿no?
y le habla al presidente Cuxa, Salgado, y los micrófonos estaban abiertos. Le dijo, bueno, ¿y cuándo hablamos de bajar el precio del boleto? Le dijo a Salgado y al representante de la Intendencia. Porque eso es el próximo paso. Se lo dijo en este gobierno, por ahí por el 2020-2021. Antes de la pandemia. Ahí arrancadito nomás, saltó el lío. Y ahora salió esto. Estas cosas, viste, que no salen mucho en las noticias estas. No. Porque después viene muchacho de Cuxa y todos eso, ponen plata. Sí, bueno. Está el cernidor. Nosotros le damos para adentro. Bueno, Nos queda como más no. yo creo que es hora de cerrar, ¿no? Yo diría, mire, estamos bárbaros, estamos en 1 hora y media casi llegando. Bueno, en principio, hasta el próximo jueves, ¿no? Sí, cómo claro. no. Bueno, hasta el próximo jueves y gracias por escucharnos. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.